Fíjate en una paradoja brutal de cómo vivimos hoy en día. O sea, por un lado, tenemos a la ciencia, ¿no? Ujú. Que con una frialdad casi clínica nos dice que somos poco más que un puñado de células. Ya, una red de neuronas. Exacto. Un producto ciego de la evolución biológica que, bueno, simplemente busca replicarse y ya está. Pero claro, por otro lado, la forma en la que experimentamos la vida en el día a día no tiene absolutamente nada que ver con eso. Nada, en absoluto. Vivimos a través del amor, nos conmueve el arte, sentimos el peso tremendo de la moralidad y a veces nos sobrecoge el asombro ante lo que podríamos llamar sagrado. La gran pregunta de fondo es, ¿cómo diablos reconciliamos estas dos visiones? Es que es la pregunta, claro. Sí, o sea, ¿es toda esta experiencia humana una pura ilusión generada por nuestro cerebro? ¿O hay algo mucho más profundo que se le escapa al microscopio? Es una tensión constante. Yo diría que es el nudo gordiano de nuestra época. Nos pasamos la vida rozando esa frontera invisible entre el mundo físico, que a ver, podemos medir y diseccionar, Ujú. y el mundo humano, que es el que realmente habitamos, el que tiene significado. Y justo para explorar ese territorio fronterizo, hoy nos vamos a sumergir en una inmersión profunda sobre la mente de un filósofo británico que dedicó su vida precisamente a esto. Hablamos de Roger Scruton. Una figura fascinante, desde luego. Sí, fallecido en 2020. Scruton fue un pensador con una producción intelectual apabullante y, bueno, hay que decirlo, alguien que nunca huyó de la polémica. Fue un firme defensor del conservadurismo tradicional en un entorno donde eso no era precisamente popular. Nada popular, ¿no? De hecho, cuando publicó su libro The Meaning of Conservatism a principios de los 80, sufrió un vacío académico enorme en el Reino Unido. Y aquí, antes de seguir, quiero dejar clara nuestra regla de oro para esta inmersión. Fundamental. Sí, vamos a exponer y analizar las ideas de Scruton de manera totalmente objetiva. No estamos tomando partido por sus posturas políticas o religiosas, sino que vamos a explorar la riqueza intelectual de sus argumentos, porque, ostras, tienen tela. Totalmente. Y hay que decir que el coste personal y profesional que asumió Scruton en su día fue altísimo. El establishment universitario de la época prácticamente lo exilió por sus posturas. Ya. Pero curiosamente, esa marginación parece que solo sirvió para espolearle. Lejos de callarse, terminó escribiendo más de 50 libros, tocando disciplinas dificilísimas: estética, filosofía política, teoría de la arquitectura, e incluso llegó a componer óperas. Un verdadero hombre del Renacimiento moderno, vamos. Tal cual. Y el texto que nos sirve de mapa hoy es su libro El alma del mundo. Este ensayo nace de unas conferencias muy prestigiosas, las conferencias Stanton que dio en Cambridge en 2011. Exacto. Y me parece fascinante cómo él mismo define la misión de esta obra en el prólogo. O sea, Scruton deja clarísimo que su objetivo no es subirse a un púlpito a defender un dogma cristiano, ni convencer a nadie de una fe particular. Claro, no es un libro de teología al uso. Justo. Lo que intenta es usar la artillería pesada de la filosofía, analizando la mente, el arte, la música, para, digamos, hacer espacio a una cosmovisión religiosa. Su blanco, ese reduccionismo científico que está tan de moda hoy en día. Esa soberbia, ¿no? Sí, la soberbia de pensar que si algo no se puede medir en un laboratorio, simplemente no existe. Es un punto de partida tremendamente ambicioso. Y Scruton nos propone un ejercicio de honestidad intelectual brutal. O sea, mirar de frente a los descubrimientos de la ciencia moderna, pero negarnos a aceptar que esa sea la única lente válida para entender la realidad. Ujú. Y para construir este argumento, en los primeros capítulos empieza atacando uno de los pilares del pensamiento contemporáneo. Me refiero a la psicología evolutiva y su intento de explicar, bueno, absolutamente todo lo humano como una mera adaptación para la supervivencia. Claro, y pongamos un ejemplo clásico que él mismo aborda en el capítulo 1, el tabú del incesto. Si le preguntamos a un psicólogo evolutivo por qué nos repugna el incesto, te dirá que es una simple cuestión de cálculo genético. Pura biología. Los grupos humanos que practicaban la endogamia acumulaban mutaciones letales y desaparecían. Y los que desarrollaron una aversión instintiva pues sobrevivieron y pasaron sus genes. Fin de la historia. Ya, pero Scruton levanta la mano y dice, a ver, un momento. Exacto. Dice que esta explicación ciega ignora algo vital, que es la intencionalidad humana. El asco que sentimos ante el incesto no lo experimentamos internamente como un error de cálculo biológico. Claro que no. Lo experimentamos como una profanación, como un crimen existencial que corrompe a la persona. Apunta a una relación entre sujetos, no solo a un cruce de cromosomas. Y ahí introduce un concepto filosófico que puede sonar técnico, pero que es la llave para entenderle.
la intencionalidad. A ver, explícanos esto un poco. Pues en filosofía, intencionalidad no significa simplemente hacer algo a propósito, como cuando decimos tiró el vaso intencionadamente. Significa que nuestros estados mentales siempre están dirigidos hacia algo o a alguien, tienen una dirección, un significado. Vale. Por ejemplo, el miedo es miedo a algo, el amor es amor hacia alguien. Ujú, siempre hay un objeto de esa emoción. Justo. Pero la evolución biológica es ciega. No tiene dirección ni propósito, solo causa y efecto. Por tanto, la psicología evolutiva se queda corta al intentar explicar esa sed de significado. Y de hecho, Scruton aplica esta misma crítica a teorías sociológicas muy famosas, como la del chivo expiatorio de René Girard. Ah, la idea de Girard de que las religiones nacen originariamente para purgar la violencia de una tribu, ¿no? Sacrificando a una víctima inocente. Eso es. Girard postula que lo sagrado es, en el fondo, un subproducto de esa violencia fundacional. Vale. Scruton reconoce que es una teoría brillante y que ilumina aspectos oscuros de la condición humana, desde luego, pero sostiene que funciona más como un mito de los orígenes. Puede describir la mecánica social de una tribu primitiva, sí, pero no agota ni explica el asombro genuino del ser humano ante lo trascendente. No explica esa intencionalidad sagrada de la que hablábamos. Vale, vamos a desgranar esto con una analogía que nos toca de cerca a todos y que Scruton maneja de maravilla en el libro. La música. Me encanta este ejemplo. Es buenísimo. Imaginemos que estamos sentados en el Auditorio Nacional escuchando una sinfonía de Beethoven. Si metemos a un físico en la sala, con sus aparatos de medición, puede registrar la acústica perfecta. Puede medir las frecuencias exactas, ¿sí? Claro. La amplitud de las ondas sonoras, la fricción del arco del violín contra las cuerdas. Y todos esos datos físicos son reales e irrefutables. Pero, por muchas toneladas de datos acústicos que el físico recopile, jamás encontrará ahí la melodía. Exacto. La melodía, esa tensión emocional que te pone los pelos de punta, no existe en el plano de la física. Solo existe en la comprensión de quien la escucha. Lo fascinante aquí es cómo Scruton formaliza esa intuición que acabas de describir mediante su concepto de dualismo cognitivo, que desarrolla en el capítulo 2. Dualismo cognitivo. Suena imponente. Un poco sí. Pero a ver, la filosofía tradicional a menudo caía en el dualismo de Descartes, que partía el universo en dos sustancias distintas. La materia física por un lado y el alma inmaterial por otro. Ya, lo típico. Pero Scruton huye de eso. Él sostiene que el mundo es uno solo. La realidad es una. Sin embargo, los seres humanos tenemos dos formas incompatibles pero igualmente válidas de conocer esa única realidad. Como tener dos mapas distintos del mismo territorio, ¿no? Muy buena forma de verlo, sí. Por un lado tenemos el marco de la ciencia, al que él llama el espacio de las leyes. Ahí buscamos causas, efectos, biología, física. Todo lo medible. Exacto, es el reino de las explicaciones mecanicistas. Pero por otro lado tenemos el espacio de las razones, que es el marco de la comprensión humana. Ahí buscamos propósitos, justificaciones, moralidad y significado. Ujú. Es en este espacio de las razones donde habitamos el Lebenswelt, una palabra alemana que usa mucho y que significa el mundo de la vida. Y es exclusivamente en este nivel donde emerge el concepto de persona, la persona humana. Claro. Y si bajamos ese Lebenswelt a la tierra, para que se entienda mejor, si yo estoy en una cafetería y le tiro el café hirviendo encima a alguien porque he tropezado con una baldosa suelta, la explicación pertenece al espacio de las leyes. ¿Hay gravedad? ¿Hay fricción? ¿Hay un tropiezo mecánico? Pura física. Pura física. Pero si le tiro el café a la cara de forma deliberada porque me ha insultado gravemente, la acción pertenece al espacio de las razones. Hay ira, hay ofensa, hay responsabilidad moral. Exactamente. Físicamente, el café cayendo es idéntico, es el mismo líquido a la misma temperatura. Pero el significado humano es abismalmente distinto. El dualismo cognitivo es lo que nos salva de ser entendidos como simples chimpancés sofisticados. Y ese salto cualitativo es crucial, porque si asumimos que una persona es radicalmente más que su soporte biológico, el siguiente paso inevitable, y en el que Scruton entra de lleno en el capítulo 3, es enfrentarnos al gran gigante intelectual de nuestro tiempo, la neurociencia. La neurociencia. Hoy en día hay una corriente fuertísima que intenta convencernos de que la mente humana se reduce a simples chispazos químicos en la corteza cerebral.
Scruton critica duramente a la neurofilosofía y a pensadoras como Patricia Charsland, denunciando lo que él apoda, con mucha ironía, la falacia del nadamasqueísmo. El nadamasqueísmo. Ese término es brillante. Es esa manía intelectual tan contemporánea de decir que las cosas no son nada más que sus componentes más básicos. Efectivamente. O sea, decir que un cuadro de Velázquez no es nada más que pigmentos manchando una tela. O que el amor de una madre no es nada más que un pico de oxitocina en el cerebro para asegurar la supervivencia de la cría. Es muy reduccionista. Claro. Scruton argumenta que si metes a un ser humano en el escáner cerebral más avanzado del mundo, podrás ver qué áreas se iluminan cuando habla o cuando siente miedo. Pero jamás, jamás de los jamases, encontrarás el yo. El lugar desde donde el sujeto mira al mundo es completamente invisible para la ciencia empírica. Y de esa invisibilidad nace una de las ideas más bellas de su obra, que es la intencionalidad desbordante. A ver. O sea, cuando dos personas interactúan, no lo hacen como dos máquinas de carne procesando datos. Cuando yo te hablo, mi mente instintivamente busca ese horizonte inalcanzable que es tu yo. Claro. Y ese choque de subjetividades, ese encuentro profundo entre un yo y un tú, genera algo que trasciende al individuo aislado. Crea lo que Scruton llama, en el capítulo 4, el orden de la alianza. El nacimiento del nosotros. Madre mía, el orden de la alianza. Y entiendo que esto no es solo poesía filosófica, ¿eh? Tiene unas implicaciones prácticas y políticas tremendas. Porque para Scruton, las sociedades humanas no se sostienen sobre la base de fríos contratos legales. No, en absoluto. Un contrato, a fin de cuentas, es algo temporal. Es algo que tú y yo firmamos hoy porque nos conviene económicamente y que mañana rompemos si dejamos de sacar provecho. Exacto, es transaccional. Pero una alianza, un pacto vital, es otra cosa totalmente distinta. Se basa en promesas, en la piedad, en un sentido del deber que se mantiene incluso cuando las cosas van mal. Y aquí, él rescata una idea del pensador clásico Edmund Burke. Sí, la de las generaciones. Transgeneracional choca frontalmente con la secularización extrema que vivimos. Scruton advierte del inmenso peligro de reducir estas alianzas sagradas, como el matrimonio, la familia o la lealtad a una comunidad, a meros contratos rescindibles. Ya. Si todo en la vida es un contrato basado en el interés temporal del individuo, en el momento en que llega una crisis profunda, la sociedad se desintegra, porque nadie está dispuesto a sacrificarse por un simple acuerdo legal. El tejido social requiere de obligaciones que sentamos como trascendentes. Entonces, ¿qué significa todo esto si lo confrontamos con los datos duros de la ciencia moderna? Porque, a ver, aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Venga, dispara. Pensemos en los famosísimos experimentos del neurólogo Benjamin Libet. Puso a un grupo de personas a presionar un botón cuando quisieran, mientras monitorizaba su actividad cerebral, y descubrió algo francamente aterrador. El desfase temporal, ¿verdad? Sí, la señal eléctrica en el cerebro que inicia el movimiento se dispara milisegundos antes de que la persona sea conscientemente consciente de haber tomado la decisión. O sea, el cerebro decide por su cuenta y luego el yo se inventa que ha tomado la decisión. Si esto es así científicamente, ¿no demuestra la neurociencia de forma irrefutable que el libre albedrío es un espejismo absoluto? Me explota la cabeza pensar que somos autómatas convencidos de ser libres. Esto plantea una pregunta importante y es, de hecho, el as en la manga que suele usar el determinismo científico hoy en día. Claro. Pero Scruton no se amilana ante los datos de Libet. Su respuesta es que buscar el libre albedrío escarbando en las sinapsis neuronales es cometer un error de categoría gigantesco. Un error de categoría. Volvemos al dualismo cognitivo del principio. El libre albedrío no es una causa física que empuja moléculas en el cerebro. Pertenece al espacio de las razones, al diálogo interpersonal. O sea que buscar la responsabilidad moral con un microscopio es absurdo. Absurdo. A ver, imagina que quieres entender el significado de un poema bellísimo. ¿Tienes el libro físico delante? Si coges un microscopio potentísimo y analizas la composición química de la tinta negra sobre el papel, nunca, jamás encontrarás el significado del poema. Ya, estarías mirando lo que no es. Estás mirando el nivel físico de soporte, no el nivel de comprensión. El libre albedrío existe en nuestra necesidad vital de pedir y dar cuentas de nuestras acciones a otros seres humanos. Es un concepto indispensable del Lebenswelt y la neurociencia, por definición, no tiene las herramientas para opinar sobre él. Y aquí es donde se pone realmente interesante.
porque esta búsqueda de la subjetividad, esta necesidad imperiosa de ver más allá de la materia, no se queda flotando en debates abstractos en una universidad. Scruton la aterriza en el mundo físico en los capítulos 5 y 6. La encarna, literalmente. Sí, se manifiesta en cómo nos miramos los unos a los otros y en cómo construimos el entorno que nos rodea. Empezando por algo tan cotidiano como el rostro humano. Él lo describe no como un conjunto de músculos, piel y cartílagos, sino como el umbral del sujeto. Y utiliza los autorretratos de Rembrandt para ilustrar esta idea con una sensibilidad, la verdad, extraordinaria. ¿Son cuadros brutales? Sí. Si observas un autorretrato del Rembrandt anciano, no ves simplemente el deterioro biológico de un mamífero envejeciendo. Ves cómo el yo inmaterial, la mirada cargada de experiencia, de dolor y de sabiduría, se funde indisolublemente con la carne marchita. Qué bonito. El rostro es el lugar exacto donde el sujeto se hace vulnerable y se presenta ante el mundo. Mire, y fíjate, pensemos en los dos extremos absolutos de cómo nos relacionamos con el cuerpo humano. Por un lado tienes ese retrato de Rembrandt que mencionas. Cuando lo miras, te obliga a enfrentarte a un tú, a un sujeto irrepetible que te devuelve la mirada desde el lienzo. Te interpela. Exacto. Pero por el otro extremo, en las antípodas de esto, está la pornografía. La pornografía opera bajo la mecánica de la cosificación total. Despoja a la persona de su rostro, de su condición de sujeto, y la reduce a un mero objeto de consumo que, bueno, se usa y se desecha. Totalmente. Y Scruton hacía una lectura fascinante del pecado original y la caída de Adán y Eva. No lo lee como un relato histórico literal que pasó en un jardín hace miles de años, sino como un mito fundacional sobre nuestra psique. La verdadera caída de la humanidad es precisamente ese momento oscuro en el que dejamos de ver el alma en el otro y empezamos a tratarnos mutuamente como herramientas útiles, como objetos. Si conectamos esto con el panorama general de su filosofía, vemos que esta dicotomía entre ver sujetos y ver objetos tiene ramificaciones enormes. Ya lo creo. Se extiende a nuestra arquitectura y a nuestra ecología. Históricamente, el desarrollo urbano humano nacía alrededor de un espacio sagrado, de un templo. El templo no tenía un propósito utilitario de supervivencia. Nadie dormía ahí para protegerse del frío. Era un edificio que clamaba que existían cosas con un valor intrínseco, fines en sí mismos. Y alrededor de esa idea de sacralidad se construía la comunidad. Pero claro, damos un salto en el tiempo, llegamos al siglo XX y nos topamos con la arquitectura moderna. Scruton es implacable con arquitectos como Le Corbusier. Bueno, no le soporta. Nada. Le Corbusier es famoso por definir la casa ideal como una máquina para vivir. Para Scruton, diseñar ciudades basándose en ese principio funcionalista es una atrocidad, es profanar el Lebenswelt. Es tratar la vida como ingeniería. Claro. Si tratas el hogar humano, el lugar donde se forjan las alianzas y la intimidad, como si fuera una tostadora o el motor de un coche, estás alienando al ser humano. Lo estás forzando a vivir exclusivamente en el espacio de las leyes, rodeado de puro pragmatismo y asfixiando su necesidad de belleza. Y fíjate cómo esa crítica estética enlaza directamente con su conservadurismo ecologista, que es una faceta suya menos conocida, pero brillante. Sí, la conexión ecológica. Para Scruton, la degradación del medio ambiente y la degradación moral son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué destruimos el planeta? ¿Por utilitarismo? Porque hemos caído en la misma cosificación que mencionabas con la pornografía. Hemos dejado de percibir el mundo natural como un don, como algo que nos ha sido entregado en custodia, y hemos pasado a verlo exclusivamente como una cantera gigante, un recurso explotable al máximo rendimiento. Ya, para sacar beneficio. Eso es. Por eso, cuando experimentamos algo verdaderamente bello, ya sea un bosque virgen o una plaza clásica con una arquitectura armoniosa, Scruton dice que experimentamos un Heimkehr. Un término alemán que significa retorno a casa, si no me equivoco. Precisamente. Retorno a casa. La belleza nos hace sentir que el mundo no es un lugar hostil y frío de átomos chocando sin sentido, sino un hogar donde encajamos. Nos reconcilia con el entorno, permitiéndonos verlo como un fin, no como un medio. Me parece una manera preciosa de enlazar la moralidad personal con el entorno físico. Y bueno, si hemos explorado cómo buscamos incansablemente esa subjetividad en los rostros de la gente, en los edificios que habitamos y en la naturaleza, el tramo final del pensamiento de Scruton, en los capítulos 7 y 8, nos empuja a la forma más abstracta y pura de esta búsqueda. La culminación. Sí, hablamos de la música y, en última instancia, de lo divino.
La reflexión que hace sobre la música es probablemente una de las defensas más sublimes del arte que se han escrito recientemente. Argumenta que la música tiene la capacidad única de crear un espacio sagrado de la nada. A ver, explícanos esto. Los sonidos son vibraciones físicas, ¿sí? El espacio de las leyes. Pero la música, la melodía, fluye exclusivamente en ese espacio de las razones. Cuando escuchamos una pieza magistral, sentimos una intencionalidad pura que nos interpela de tú a tú, como si una inteligencia sin cuerpo nos estuviera hablando desde más allá de los límites del universo físico. ¡Qué barbaridad! Y ese diálogo intangible nos lleva al vértice de la experiencia humana. Para explicar esto, Scruton ordena la realidad en 3 niveles. Y la sociedad. Y finalmente, cuando llegamos al límite de nuestras capacidades, asoma el orden de la creación. El nivel teológico. Exacto. Pensemos en situaciones extremas para entender esto. Alguien que se sacrifique y da su vida por un extraño, o el dolor inabarcable ante una tragedia brutal. En esos abismos, la biología no tiene respuestas. E incluso nuestros contratos sociales se quedan muy cortos. Y ante ese abismo es donde germina la semilla de la religión. Scruton explica que la fe y la actitud religiosa son respuestas teleológicas. Es decir, que buscan un fin. Eso es, respuestas que buscan el propósito final, el sentido último de las cosas. El error de